Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Anti-Mainstream, episodio número 18. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante complicado que es sobre el chavismo criminal y cómo está involucrado el chavismo en el asesinato del teniente Ojeda. Como siempre, está nuestro compañero Diego Loyo Rosales y nos acompaña ya un invitado de la casa bastante rutinario que es Walter Molina. Hoy no vamos a hablar de Argentina, pero vamos a hablar de, digamos, el chavismo, Chile, lo que pasó con Ojeda y bueno, otras cuestiones que nos atañen. ¿Cómo andas, Diego? ¿Qué tal, Emanuel? Muchas gracias, Walter, por venir nuevamente a nuestro programa. Ya está tu casa. Hoy hablando de un tema complicado por la cantidad de secretos que hay alrededor del tema. Secretos porque no se han descubierto, secretos porque, por supuesto, los servicios de inteligencia del chavismo no van a revelar cómo son sus operaciones, pero son secretos a voces. Y va más allá, lastimosamente, del asesinato del teniente Ojeda. Como vieron aquellos que no han podido ver, en TV Chile recientemente hicieron un reportaje sobre lo que sucedió con el teniente Ojeda en Chile. El teniente Ojeda es un exteniente venezolano que fue asesinado hace poco y cuyas imágenes de su secuestro en su casa y su asesinato sugieren que fueron elementos cómplices con el chavismo o directamente contra inteligencia militar chavista. Y en ese documental además se mencionan muchos otros casos en los cuales el chavismo ha utilizado bandas criminales como el Tren de Aragua o el ELN para perseguir exmilitares en Colombia, en Chile y en otros países. Walter, gracias por venir nuevamente. ¿Cuál es tu opinión al respecto de todo esto que estamos viendo? Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, sí, es algo realmente, uno principal es algo aterrador para todos los venezolanos, porque ya el hecho de traspasar o de irte del país no significa una suerte de protección que puedas tener ante el terrorismo de Estado chavista. O sea, los crímenes del chavismo ya traspasan las fronteras de Venezuela. Esto por una parte. Y por otra parte, lo que significa ya, o lo que debe significar el chavismo para toda la región. No es menor, más allá de que, o sea, lo puntual de que esto haya ocurrido en Chile, que sea un presidente de izquierda como Gabriel Boric el que tenga que enfrentar esto, porque esto significa que no importa en qué país o quién esté gobernando, el chavismo va a traspasar esos límites. De hecho, antes de este informe que ustedes mencionaban de la televisión chilena, que está hecho además con elementos dados por el propio fiscal chileno, ¿no? O sea, esto es una investigación seria de la justicia y de la policía chilena. Hubo un informe bastante completo, bastante revelador, hecho por la televisión colombiana, por Caracol, que hablaba, bueno, como mencionabas, de lo que es el trabajo de inteligencia del chavismo en países como Colombia y Chile, precisamente utilizando no solo a militares chavistas, que obviamente son la cabeza de esto, de la inteligencia, sino a bandas criminales como el ELN o el Tren de Aragua. Un Tren de Aragua, ahora entendemos el por qué el canciller chavista intentó disminuirlo, ¿no? Intentó decir que eso no existía. Y claro, porque ya las investigaciones de Chile, de Colombia y seguramente de otros países, en la misma Argentina, mucho de eso se está investigando también. Bueno, corroborar que esto está ocurriendo. Y esto, bueno, esto realmente es terrible, repito, no solo para los venezolanos que nos ponen en una posición de peligro, estemos donde estemos, sino para los demás países de la región. Es preocupante, es aterrador. El Tren de Aragua es la organización criminal de mayor crecimiento en todo el mundo. De operar en el estado de Aragua, ir a Sucre, Cumaná, esta zona, luego ya traspasó fronteras, llegó a Perú, Chile, Colombia, incluso hay reportes en Estados Unidos de que está entrando en Estados Unidos, o al menos hay miembros o células del Tren de Aragua operando en Estados Unidos. Es una banda criminal que crece a pasos agigantados y es venezolana y tiene vínculos íntimos con el chavismo, tiene vínculos íntimos con Tarek El Aissami, recientemente detenido por la dictadura, por el régimen del que él mismo participó y del que fue un alto miembro. Es muy preocupante porque justo el año pasado el chavismo había hecho una mega operación, un mega operativo para librar la cárcel de Tocorón del Tren de Aragua y
honestamente, eso fue un golpe mediático, un show mediático. Evidentemente, el chavismo dejó que se escaparan las cabecillas del Tren de Aragua. Evidentemente, no desmanteló ninguna banda y evidentemente esa banda sigue funcionando y operando en Venezuela y en toda Latinoamérica. Eh, Creo que si bien los grandes expertos, investigadores del Tren de Aragua nunca han podido, eh, digamos, vincular directamente o no han podido presentar pruebas de que el Tren de Aragua está vinculado o tiene nexos con el chavismo, siempre la historia del Tren de Aragua ha estado íntimamente ligada al chavismo en el sentido de que sea por omisión o por incompetencia nunca han podido detenerlo. Y creo que el caso del teniente Ojeda es bastante claro. La Fiscalía chilena lo dijo ayer. El teniente Ojeda no estaba involucrado en ninguna actividad en Chile. Es decir, esta operación, este asesinato, este secuestro no fue ninguna operata o ajuste de cuentas. Solamente cabe la hipótesis política y por eso Chile pidió a Venezuela que extradite a los dos sospechosos de este asesinato. Walter, ¿tú crees que Venezuela, que la Fiscalía del Chavismo, bueno, ya salió el SAP a decir que van a investigar, a intentar extraditarlo, pero tú crees que va a haber algo, alguna colaboración, van a intentar de alguna forma maquillar todo este show? ¿Cómo tú crees que van a proceder? No, no, para nada. Ellos no van a, no van a colaborar en nada. De hecho, por eso mencionaba anteriormente, no es casualidad, el chavismo es tiempista, el chavismo hace las cosas con bastante orden, por eso tienen 25 años en el poder, 10 de ellos sin ser ningún tipo de mayoría. Sale el canciller sabiendo que esto iba a salir a la luz pública, sabiendo que el propio Boric iba a hablar, que la Fiscalía chilena iba a hablar, haciéndolo después de la investigación que salió en Colombia, a decir que el Tren de Aragua no existe. Y si para ti no existe el Tren de Aragua, tú no tienes que colaborar con nada, porque no puedes colaborar con algo que no existe, ¿no? Esto lo hacen a propósito por esa razón. Y lo hace, y no lo pueden hacer además porque si bien, como dices, todos los investigadores, Rona Rizquez, por ejemplo, que investigaba a profundidad todo lo relacionado al Tren de Aragua, no se puede dar una vinculación, no se puede asegurar. Hay elementos que pueden probar eso. Entre ellos mencionaba hasta, recientemente lo que sucedió en Tocorón. Siempre agarran a los cuadros bajos, a lo mucho a los cuadros medios, pero el niño guerrero no sabemos dónde está. Seguramente lo sabe el chavismo, pero no lo sabemos nosotros. Y eso es importante, no van a prestar ningún tipo de colaboración porque prestar colaboración es dañarse a ellos mismos. Y el fiscal chileno yo creo que lo sabe. Tuve ahí unos comentarios con Zair Mundaray, que fue fiscal venezolano y está siempre sobre estos temas. Y bueno, Isair me decía, bueno, el fiscal ahí además pecó porque Venezuela no tiene la política de extradición. Él debería saber eso. Yo le dije, no, creo que al final lo que hizo fue una suerte de declaración hasta diplomática pidiéndole a Venezuela bueno, que siendo el país de origen de estas bandas criminales y siendo el país, o sea, asesinaron a un venezolano en tierra chilena y la hipótesis es política, que preste colaboración, pero ellos saben Claro, le perfectamente tiraron que la no va a pelota, ocurrir. Claro, básicamente le tiraron la pelota, devuelve la batuta, le toca a ti jugar. exactamente. Ellos sabían perfectamente lo que iba a ocurrir y además, Walter, yo creo que ellos coordinan para que así ocurra, que es algo incluso aún más grave, porque no solo no es incapacidad, es la necesidad de organizar a través de bandas criminales un aparato de contrainteligencia y fíjense lo que estamos diciendo, que bandas criminales como el Tren de Aragua sirvan como aparato de inteligencia y contrainteligencia o apoyo a los aparatos de inteligencia y contrainteligencia del chavismo es similar a decir que el ELN fuera aparato de inteligencia o contrainteligencia de Petro. Bueno, pues resulta que es que el ELN es aparato de contrainteligencia chavista también, porque no es primera vez que cooperan recuerdo hace 3 años hubo, ahorita no me acuerdo el nombre, también un militar venezolano secuestrado en Colombia y traspasado a Venezuela. Han habido operaciones en la frontera de Venezuela conjuntas entre la inteligencia chavista y el ELN. Sabemos de los vínculos que tiene el chavismo con el narcotráfico colombiano, venezolano y mundial. Y el tema es que a pesar de todas esas conexiones, parecía que había como un límite a lo que ellos podían organizar.
¿no? En Colombia, en zonas un poco más complicadas de controlar y con un personaje favorable como puede ser Gustavo Petro, quizás era más entendible que el chavismo lograra llegar hasta allá. Estamos hablando de un secuestro en Chile que, a pesar de tener un gobierno de izquierdas, nunca ha sido un gobierno favorable del todo a lo que es el chavismo. Han defendido al chavismo. Michelle Bachelet, cuando fue presidente, defendió al chavismo de cierta forma, pero después, como comisionada de derechos humanos, los acusó de crímenes de lesa humanidad. Boric ha defendido una nueva izquierda y a veces ha coqueteado con Maduro, pero también lo ha llamado dictador cuando ha tenido que llamarlo dictador. Entonces, es un país donde, digamos, las relaciones institucionales no son tan amenas y la seguridad, o en teoría pensábamos que la seguridad y la seguridad sobre todo militar de inteligencia en Chile era mucho más sólida. Y sin embargo, el chavismo logra organizar el secuestro de un exteniente y su asesinato. Y y lo más perverso es que logran hacerlo sin dejar pruebas claras, porque más allá de la participación de una persona del Tren de Aragua, no se tienen más evidencia de quién estuvo involucrado, quiénes son los tres personajes que estuvieron involucrados en el secuestro. Entonces, esto nos hace indicar que el chavismo está pasando su juego internacional, que siempre fue un juego de conveniencia para otros gobiernos, de pasar dinero, de utilizar tráfico de influencias, de presionar un poquito, de hacer cosas ilegales, pero no tan públicas. Está pasando, elevando su juego a un nivel en el cual ya no me interesa que sepan que soy yo. Si tengo que matar a alguien en suelo extranjero, voy a matarlos y no me importan las leyes internacionales. Absolutamente. Y aquí para recalcar antes que le pasó a Walker, no solamente lo hace el chavismo, por ejemplo, lo hacen las peores dictaduras del mundo o los peores regímenes del mundo, como por ejemplo la teocracia iraní, que ha mandado a secuestrar disidentes en Estados Unidos. Ha fallado, pero lo ha intentado hacer. Sí, y dictaduras del cono sur de los 80, de los 70. Esto lo hicieron Videla y Pinochet. Por eso yo siempre intento decir, ¿no? Porque acá como hay mucha gente que suele ser muy dura con los dictadores que ya no están, pero blanditas con los de ahora, bueno, intento decirlo, Maduro ha hecho lo mismo que Videla y Pinochet, pero lo ha hecho con la mano izquierda. Y esto es parte de esto. Y lo hace además porque en Venezuela ocurre, como lo ha descrito a la perfección en más de una oportunidad Moisés Naim, hay un Estado mafia y funciona bajo ese criterio. Y ese criterio los obliga entonces a tener que hacer este tipo de cosas, porque de esto depende también su mantenimiento en el poder. Es un régimen de terror que necesita entonces aterrorizar. Lo que sucede es que ya no tienes solo a la población venezolana dentro de Venezuela, tienes a más de 8 millones de personas que están afuera y tú necesitas que ellos estén también, tengan miedo, que no denuncien, que estén en silencio, ¿no? Ahora esta nueva tesis que pasó por redes sociales, aquello de la paz autoritaria, ¿no? De la paz autoritaria, que en realidad es paz negativa, es cállate y no digas nada y permite que nosotros hagamos los desmanes que queramos. Básicamente es esto lo que está buscando el chavismo y lo hace sabiendo que de alguna manera que no van a tener muchos costos porque al fin y al cabo mientras más ellos han recrudecido su política de represión, de crímenes de lesa humanidad, al contrario de tener más aislamiento internacional, que fue el momento más fuerte entre 2019 y 2020, se ha ido relajando. Obviamente esto tuvo mucho que ver con victorias de sus aliados, de Lula, de Petro, pero ellos mismos entienden la gravedad de todo esto que está ocurriendo. Por eso Lula lo criticó, por eso Petro lo criticó, más allá de que después haya ido a Venezuela a hacer las paces. Pero lo critican porque saben lo que esto significa. No les conviene no solo que el chavismo siga y la migración, que ya no sean 8, sino 9, 10 u 11, porque van a llegar a sus países fundamentalmente,
sino también este tipo de cosas. De hecho, en Colombia, yo recuerdo hace unos 3 o 4 años aproximadamente, no tengo la fecha exacta, el que era en su momento ministro de Defensa de Colombia, bajo el gobierno de Iván Duque, ya había advertido este tipo de cosas, que el chavismo hacía contrainteligencia militar en Colombia y para eso usaba como sus herramientas a grupos como el ELN, como las disidencias de las FARC. ELN, por cierto, como escribí ayer, que trabaja codo a codo con parte de las Fuerzas Armadas venezolanas, fundamentalmente con la Guardia Nacional, en lugares como el Arco Minero. Entonces, no es que tienen una relación para cosas que hacen afuera, es que tienen una relación simbiótica incluso dentro de Venezuela. Por eso, como dije al principio, es un Estado mafia, de acuerdo a lo que plantea Moisés Naim. Correcto, Walter, y además es un Estado mafia avalado por los que persiguen la tesis de, bueno, de hasta doblarse para mantener la paz autoritaria, y a quienes incluyo no solamente a personas nefastas dentro de Venezuela, sino a Lula da Silva, a Pedro Sánchez y a la izquierda internacional que durante años ha permitido que el chavismo haga exactamente esto y los ha protegido. Y muchos dirán, es que no es un tema de la izquierda porque Lula criticó a Maduro. Mira, Lula ha criticado a Maduro y a Chávez y al día siguiente los ha salido a proteger. Lula le dijo a María Corina recientemente que dejara de llorar y pusiera otro candidato, y cuando María Corina puso otro candidato, Lula sencillamente dijo, ah, qué lástima, qué preocupación, y va y se reúne con Maduro. Entonces, hay un aparato, y con esto no quiero decir toda la izquierda, porque quizás, y pongo ese quizás, hago énfasis en ese quizás, hay partes de la izquierda en algunas zonas, como por ejemplo el caso del presidente Boric, que no son tan íntimos o parte de este circuito de conveniencia que se ha generado internacionalmente, sobre todo en Latinoamérica, pero también a nivel de otras regiones. Pero lastimosamente estamos en una situación en la cual la evolución del régimen quizás toma desprevenido a sus aliados, en el sentido de que no estaban seguros de que ese era el siguiente paso, pero igual lo van a tener que proteger porque siguen siendo aliados del chavismo. Entonces, el caso y ya busqué, porque me da mucha pena no mencionarlo, el caso de Ángelo Heredia, hace 3 años capturado por el ELN y traspasado de forma ilegal a territorio venezolano, ex militar también, el caso del teniente Ojeda, el caso de todas esas personas que han sido víctimas no necesariamente de secuestro y repatriación forzada, sino también de amenazas, sino también de violaciones a sus derechos, de robos. Esas personas sufren no solo porque el chavismo es un estado mafia, no solo porque el chavismo es un régimen totalitario y dictatorial que busca controlar a los venezolanos dentro y ahora fuera de Venezuela, sino también por la conveniencia de una cantidad de aliados que tiene el chavismo, sobre todo en la región, pero también a nivel internacional. Entonces, frente a eso, la duda es qué aliados podemos generar nosotros para defender a los tenientes Ojeda y a las personas como él que siguen dentro y fuera de Venezuela y que no tienen la protección de no ser víctimas de estos crímenes. Es una buena pregunta y es muy complicado porque, a ver, no solamente son militares, porque hay muchos militares en el exilio. Hay militares en el exilio que además abiertamente conspiran, incluso públicamente lo dicen en redes sociales, pero son gente protegida o que debería estar protegida porque son personas que al final se oponen a un sistema completamente tiránico. El chavismo va a decir que son personas que quieren alterar la paz en Venezuela, etcétera, pero los países lo reciben deben estar claros que son perseguidos políticos y deben estar protegidos por todos los organismos posibles y por haber y por todas las leyes internacionales que las protegen. El problema es que la mayoría de estos militares en el exilio, o periodistas, o disidentes, o activistas,
están en su día a día expuestos y tienen que sobrevivir a diario en el exilio y además de eso tienen que oponerse al régimen. Ahí es donde quedan completamente expuestos y las instituciones es donde quizás no están tomando dimensión del peligro que es esto. En Colombia, muchachos, el ejército colombiano, que es de primerísimo nivel, igual está infiltrado. Y está infiltrado por la guerrilla y está infiltrado por grupos criminales que son afines al chavismo. Pedir protección en Colombia es hoy un riesgo, por ejemplo. Pues no sabes quién te puede tocar, no sabes quién te puede defender, no sabes si el que te está protegiendo puede estar infiltrado. Quizás en Chile no, quizás en Chile sí es más complicado, pero incluso en Chile han mostrado que se pueden infiltrar. Entonces, ¿con qué seguridad un ex militar en el exilio quizás conspira o quizás está viendo la forma de ver cómo puede hacer para acercar a Venezuela a la democracia, puede acercarse a la autoridad y decirle, mira, yo necesito protección? Es un poco complicado eso, ¿no? Es un tema vidrioso. Así es. Sí, bueno, hay que recordar que el teniente Ojeda tenía refugio en Chile, o sea, de alguna manera tenía una suerte, o debía tener una suerte de protección, e igual ocurrió lo que ocurrió. Con personas, además, esto dicho por el propio fiscal y por las investigaciones en Chile, que está claro que son militares o tienen entrenamiento militar. Por eso ellos hablan del apoyo de grupos criminales como el Tren de Aragua, pero no dicen que el móvil principal haya sido ejecutado por ellos, pues sí, porque eran gente que tenía entrenamiento militar. Por eso dicen, o sea, su conclusión es que fue un crimen político que se organizó desde Venezuela. No dicen directamente, obviamente, quién lo organizó, pero creo que es bastante claro hacia dónde van los tiros. Ahora, y no pueden decir quién lo organizó porque ellos dentro del marco serio de una investigación, claro, sin pruebas que digan quién fue el que lo organizó, no lo pueden decir. Pero cuando descartan el motivo criminal, cuando descartan el motivo de venganza, cuando descartan absolutamente cualquier otro motivo y queda solamente el motivo político a un personaje que es ex militar venezolano, que tiene videos en los cuales habla de tratar de salir del régimen de Maduro y que activamente estaba en contacto con otros militares venezolanos en el exilio, pues la conclusión solamente puede ser uno, aunque la fiscalía no lo pueda decir. claro, obviamente, haciendo una investigación seria, que obviamente en Chile ocurre, cosa que no vemos en Venezuela, no pueden llegar a esas conclusiones, pero por eso decía, los tiros van hacia un lugar lógico. Además de todo lo que dijiste, el teniente Ojeda fue preso político, se escapó, es decir, tenía todos los números, por decirlo de alguna manera. Y con lo que decías, Emanuel, yo sí creo que la comunidad internacional, no como salvación ni nada por el estilo, porque viste que en las redes hay estos que se burlan de cuando uno habla de la comunidad Claro. internacional. Precisamente si estamos hablando de un régimen de terror que tiene alianzas con grupos criminales como el ELN o como el Tren de Aragua, pero esto es por mencionar algunos, porque tiene alianza con grupos como Hezbollah o países como Irán, por no decir los otros que los apadrinan. Nosotros necesitamos también la comunidad internacional para todo, para la protección para los que lo necesitan afuera, para alzar la voz por los crímenes de lesa humanidad adentro, para intentar lograr una transición hacia la democracia. Y creo que aparte de esa comunidad internacional democrática, ¿no? Porque obviamente ni a Rusia, ni a China, ni a Cuba le Ah, conviene nada de esto, pero la que por lo menos vive en democracia tiene que empezar a interesarles, porque lo que ha ocurrido con el chavismo es lo que ocurrió hace 25 años con esa frase terrible de no vale, yo no creo, dentro de Venezuela, ha ocurrido afuera, no vale, yo no creo, el chavismo no, y sí ha ocurrido, y lo saben, porque Petro es el presidente de Colombia, y si hay alguien que no es tonto es Petro, ¿no? A él le encanta hacerse, pero no lo es. Él sabe, los informes de inteligencia le llegan y sabe lo que está haciendo el chavismo dentro de Colombia. Boric sabe perfectamente lo que está haciendo el chavismo dentro de Chile, por eso ha salido tan duro. Y lo pueden saber otros, lo puede saber Lula y otros tantos. Entonces ellos en algún momento, ellos nunca van a ser lo suficientemente duros por cuestiones ideológicas, algo que obviamente me parece terrible, pero van a tener que buscar una forma de solucionar esto. Y creo que por ahí, Petro cuando se fue de su visita a Caracas, en la que se reunió con el chavismo y con el candidato opositor del chavismo, habló muy claro. O sea, esa frase no fue al voleo cuando dijo que la paz en Venezuela era la posibilidad de lograr la paz armada en Colombia. No lo dijo por cualquier cosa, lo dijo porque sabe que
precisamente hoy el refugio de muchos de estos grupos criminales colombianos están en Venezuela. Y no hay forma de que esto cambie si sigue estando el chavismo en el poder, obviamente. Totalmente de acuerdo, Walter, aunque yo creo que Petro se refería a otro tipo de paz, ¿no? El de la paz en la cual los criminales como él y como sus amigos del régimen de Maduro toman el control férreo, esa paz autoritaria que tanto revuelo está saliendo en Twitter, ¿no? Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que hay unos temas tocando la comunidad internacional que a mí me sorprende de la conveniencia o lealtad automática a raíz de la ideología. Y no me sorprende de personas como Luis Ignacio Lula da Silva, que siempre fue una persona autoritaria aunque se vistiera de demócrata y que siempre utilizó a la izquierda internacional más criminal, le hace Castro, le hace Chávez, le hace Irán, siempre los utilizó a su favor y siempre jugó a favor de ellos también. A mí me sorprende de personajes quizás menos ligados al Foro de Sao Paulo, como puede ser un Pedro Sánchez en España, por poner un ejemplo. Pero además me sorprende ya no tanto de los líderes de la izquierda, que lo que hacen es al final aprovechar el juego político de estos regímenes totalitarios a su favor. Me sorprende el electorado de la izquierda que pareciera a veces tolerar y a veces hasta apoyar estas alianzas entre la izquierda de su país y de izquierdas tan criminales y autoritarias como la izquierda venezolana. Y el problema ahí es justamente ese, que se genera una especie de desencuentro entre los que queremos que Venezuela cambie, que Venezuela sea libre, que Venezuela sea una Venezuela democrática, y los votantes de izquierda de algunos países a los que hemos tenido que emigrar. El votante de izquierda en México es un votante que es defensor del legado de Chávez y que quieren al chavismo en México. Por algo votan por AMLO. La izquierda, el votante de izquierda del PSOE, ya no hablemos de Podemos, que es financiado por el chavismo. El votante de izquierdas del PSOE es un votante que tolera que Pedro Sánchez reciba dinero de Delcy a través de su ministro Ábalos y que Delcy, siendo buscada en Europa, o sea, con auto de detención en Europa, aterrice en Barajas y tenga conversaciones diplomáticas. Delcy Rodríguez, para los que no saben, es ministra de Venezuela y también está siendo buscada por actos de corrupción y entre otros a nivel internacional. Y aún así, el gobierno de Pedro Sánchez permitió que Delcy entrara en negociaciones en territorio español y transfiriera dinero de forma en efectivo al PSOE en gobierno. ¿Con qué objetivo? No lo sabemos, pero por algo será que Pedro Sánchez es tan tibio frente a la dictadura venezolana. Entonces, toda esta red de conveniencia no tiene resultado en un rechazo por parte del electorado de la izquierda. Que sí, que te dicen que la dictadura del chavismo es terrible, pero que siguen apoyando a quienes apoyan la dictadura del chavismo. Por otro lado, y cambiando un poco de tema, justamente en el ámbito internacional mencionabas varios factores, ¿no? Mencionabas a Hezbollah, mencionabas al Tren de Aragua, y entre estos dos factores hay una pieza clave que recientemente resurgió a la luz, que es Tarek El Aissami. Tarek El Aissami lo meten preso y hay gente que dicen que incluso podría terminar extraditado a Estados Unidos. Walter, ¿tú qué piensas que es el rol de Tarek en todo este complot, conociendo sus supuestos vínculos con el Tren de Aragua y sus supuestos vínculos con Hezbollah? Bueno, los vínculos con Hezbollah están siendo investigados directamente por parte de Estados Unidos. De hecho, la justicia que puso un precio a la detención de Laizami, entre otras cosas, lo hace por esto, ¿no? Y mucho se decía que además este tipo de grupos comenzaron a tener mucha influencia dentro del chavismo
precisamente por los acuerdos que había hecho Tarek El Aissami, cosa que no le gustaba mucho a los cubanos, ¿no? Así que si queremos entender el por qué El Aissami cayó en desgracia, pues parte de eso tiene que ver porque obviamente la bendición cubana no la tenía. Eso por un lado, lo que tiene que ver con el Tren de Aragua, bueno, recordemos que el Aissami tiene en este tipo de temas dos momentos estelares. Uno, cuando fue ministro de Interior, que fue donde comenzaron, estamos hablando anteriormente sobre los pranatos, eso comenzó bajo la administración en ese ministerio de Tarek El Aissami, que después obviamente tomó y ha fortalecido Iris Varela. Él tomó o reestructuró el sistema penal que permitió que se instalaran los orfanatos en las cárceles. Es correcto, es correcto. Y después de eso fue gobernador precisamente de Aragua. Así que si lo transamos todos, está bastante clara la situación, ¿no? Siempre tuvo que ver con los hechos delincuenciales y criminales, alguien como Tarek El Aissami, además de la corrupción, ¿no? Son cosas que ahora los chavistas quieren hacer ver que durante 25 años no vieron nunca, un tipo que fue vicepresidente, ministro de Interior, gobernador, ministro del petróleo. Bueno, ahora ellos no sabían qué hacía Tarek El Aissami, pero es fácil de trazar eso. Y como te digo, estamos hablando de un régimen que es un estado mafia y toda su estructura funciona así. Y el Aissami fue pieza fundamental de eso durante mucho tiempo. Ahora tendríamos que ver quién se encarga de esas labores dentro del sistema, ¿no? Fíjate la tremenda hipocresía del chavismo con respecto a Tarek El Aissami, un tipo que fue ministro, que fue encargado de la parte económica, que fue encargado de la parte de seguridad, que fue vicepresidente y además se le adjudicaron 15 funciones directas de Maduro durante ese periodo de mes y medio. O sea, para que vean que el Aissami llegó a ser incluso el segundo de Venezuela, el segundo hombre más importante de Venezuela detrás de Maduro. La hipocresía porque en 2019 The New York Times publicó una investigación a partir de documentos de contrainteligencia venezolana que ya lo marcaban a El Aissami con narcotraficantes como Maclet, que ya lo vinculaban con el Tren de Aragua y que ya lo vinculaban con Hezbollah. Y eran tan importantes esos documentos de Venezuela, ya que demuestra de cierta forma que había cierta resistencia contra el Aissami, que decían que los vínculos de el Aissami con Hezbollah eran para traer a Hezbollah a Latinoamérica y hacer que Hezbollah ampliara sus ramas hacia acá en el sentido de inteligencia, espionaje, pudieran expandir sus rutas de narcotráfico. O sea, a ese punto está investigado dentro de Venezuela el Aissami y recién ahora en 2024 lo detienen. Es muy hipócrita y muy cara dura de su parte. Pero es que no es hipócrita, Emanuel, es el funcionario del chavismo. Eh, Recordemos que Diosdado Cabello salió a defenderlo a capa y espada, como siempre hace Diosdado Cabello. Y recordemos que al final el chavismo, a ti te buscan por corrupción, no porque seas corrupto, sino porque tengan algún pase de factura interno que quieran hacer. Cuando Rafael Ramírez, el impresentable Rafael Ramírez, tuvo que huir porque ya no estuvo de acuerdo con Maduro, ahí sí cayó en la corrupción. Pero todos los años en los que se robó billones de dólares, billones literalmente de dólares de las arcas de PDVSA, no, en ningún momento le trataron de decir absolutamente nada. ¿Y cuántas otras personas dentro del chavismo han robado y robado dinero, demostrado que se ha robado dinero y no los persiguen? Porque a ellos no les interesa la corrupción, a ellos les interesa, como bien dice Walter, mantener el Estado mafia. Y si me permiten, precisamente por ese interés que ellos tienen de mantener el poder en Venezuela y mantener ese Estado mafia actuando a nivel internacional, es que me voy a poner un poco conspiranoico y pensar que la reaparición de Tarek El Aissami no es positiva, sino más bien mucho más negativa. Y hago el análisis, o sea, hago el símil con los pranes. Yo creo que a Tarek lo vuelven a traer a la tarima para precisamente poder seguir coordinando con Hezbollah, seguir coordinando con el Tren del Agua, seguir coordinando todo ese impacto internacional que Tarek tiene, pero como les estaban pasando factura, luego tenían que hacer un show mediático sobre su detención.
mi hipótesis es que va a terminar en una especie de casa por cárcel, en la cual va a convertirse en el PRAN número 1 del mundo, que supuestamente después de que lo metan preso por corrupción va a seguir justamente manteniendo el tutelaje de toda la trama corrupta que él creó y toda la trama criminal que él creó con conveniencia de Hezbollah y con conveniencia de todo el chavismo. Entonces yo no creo que el tema de Tarek, de la reaparición de Tarek sea fortuita. Y precisamente lo digo porque en los momentos en los cuales el chavismo pasa a ejecutar operaciones como la del asesinato del teniente Ojeda, ellos van a necesitar de la figura del su operador político internacional más habilidoso en temas criminales, que es Tarek El Aissami. De la misma forma que necesitaban su operador financiero, Alex Saab, para poder mantener esos vías de no tener que cumplir las sanciones, esas vías paralelas para poder esquivar las sanciones, también van a necesitar a Tarek El Aissami para esquivar la justicia de los países democráticos y poder seguir haciendo este tipo de operaciones. Sí, bueno, recordemos que el Aissami cuando cae preso en Cabo Verde, Alex Saab tomó varios de las rutas, por decirlo de alguna manera, varios de los negocios que hacía Alex Saab. Eso de hecho dicen, ¿no? Los que hablan sobre este caso, que tiene que ver con parte del pase de factura, ¿no? O sea, el Aissami y Saab son dos alas diferentes, por decirlo de alguna manera. Ahora, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, porque además lo que ocurrió ahora con el Aissami tiene que ver con dos cosas fundamentales. Uno, bueno, con la corrupción como tal, no por la corrupción, porque sabemos que el chavismo se mantiene, de hecho, a través de la corrupción, sino porque se agarró un dinero que no se debía agarrar, ¿no? Un dinero que para Maduro era importante tener ahora en la calle, en época electoral, y desapareció entre el Aissami y varios de sus colaboradores, muchos de ellos presos desde hace un año, que no se sabe nada de esos, ¿no? Porque Tarek William Saab habló de 3 personas, pero todos los demás que están en la trama no sabemos qué ha ocurrido con eso o cómo va sus casos. Y nada, Tarek El Aissami yo tampoco creo que vaya a Estados Unidos, porque es importante para ellos tenerlos ahí, y es un mensaje que envían. El mensaje que envían hacia lo interno es, si tú te descarrilas, nosotros te vamos a poder dañar, y es lo mismo como funciona el chavismo, como las mafias enviando mensajes, porque lo del teniente Ojeda fue un mensaje, al igual que lo que ocurrió en su momento con el capitán Rafael Acosta Arévalo. Eso fue un mensaje para los militares. Sí, de acuerdo. Y es preocupante bueno, el chavismo tiene nexos con el ELN, la FARC, pueden operar tranquilamente en Colombia, pueden infiltrarse en Colombia, y con Hezbollah, si logran, como dice Diego en la teoría de Diego, de que el Aissami vuelva a generar esos nexos y sigan trabajando juntos, pues Hezbollah opera en Latinoamérica, muchachos. Hezbollah opera en la triple frontera, que tiene acceso a Brasil, Argentina, Paraguay, está cerquita de Uruguay, está cerquita de Bolivia, o sea, para de contar. Sí, y eso es lo que es al final el Foro de Sao Paulo, que es superficialmente un foro político, pero realmente un foro criminal con alguna influencia ideológica todavía. Bueno, para concluir, Emanuel, Walter, no sé si quieren decir algo más. No, yo quisiera cerrar diciendo que nada de esto que está ocurriendo es casual, y nada de esto va a dejar de ocurrir mientras el chavismo siga en el poder. Por eso este año es tan importante en Venezuela. No existe paz o tranquilidad mientras haya un régimen de terror que lo que busca es tu silencio y tu sumisión, a cambio de aceptar todos los desmanes que ellos hagan dentro y fuera del país. Y esto no es solo para los venezolanos, no somos los únicos dañados, somos la principal víctima de este sistema, pero esto tiene que ver para toda la región, que ya ven que el chavismo tiene sus tentáculos mucho más allá de Caracas. Sí, absolutamente, y tenemos que tener cuidado, pero también seguir denunciando y ser valientes de denunciar las cosas, aunque estemos expuestos, digamos. No, obviamente nunca vamos a estar expuestos como los que están en Venezuela, pero ya hemos visto que tienen su capacidad y que, bueno, tenemos
cuidarnos, pero no podemos tampoco caer en el tema de autocensurarnos. Correcto. De acuerdo, y yo quisiera terminar mandándole, por supuesto, un sentido pésame público a la familia del teniente Ojeda y a sus allegados, y un mensaje a todos aquellos valientes, sobre todo exmilitares, que siguen buscando la libertad de Venezuela, que no se desanimen, que muchos estamos aquí para apoyarlos y que tengan mucho cuidado porque el régimen demostró ser criminal y demostró que no cumple ningún tipo de reglas, pero que si realmente queremos la libertad de Venezuela y no solamente una paz autoritaria donde predomine el silencio, tenemos que aprovechar cualquier oportunidad que tengamos este año y los siguientes. Muchas gracias, Walter, como siempre, de verdad un gusto tenerte en el programa. Emanuel, te mando un fuerte abrazo y a todos ustedes en la audiencia que nos sintonizaron hasta acá, muchas gracias nuevamente por estar en Anti-Mainstream en este episodio número 18. Seguiremos desmontando las falsas narrativas de la izquierda en este canal. Cuídense mucho, si les gustó el video denle like, suscríbanse y nos Eh, vemos a la próxima. Síganos en Twitter, síganos en Instagram. Sí, ya, Ahí estoy. sí, Ahí sí, vuelvo. pues estamos poniendo videos constantemente de pequeños extractos, así que síganos por ahí, dejen su comentario y sobre todo cuídense dentro y fuera de Venezuela. Un abrazo. Muchas gracias, Chao. Walter. Muchas gracias a todos. A ustedes.